Bien, en el video anterior vimos entonces cómo estaban formados los microtúbulos citoplasmáticos y aquí vamos a retomar con las proteínas que asociamos a estos microtúbulos. Y dijimos que había dos tipos de proteínas que asociábamos a los microtúbulos. Recordemos que los microtúbulos son estructuras huecas formadas por dímeros de alfa y beta tubulina. Estas proteínas que se van a relacionar con los microtúbulos son las proteínas reguladoras y las proteínas motoras. Las proteínas reguladoras se asocian a las fibras del citoesqueleto, como podemos ver acá, dándole estabilidad a los microtúbulos o promoviendo su ensamble. Dos proteínas relacionadas reguladoras a los microtúbulos muy comunes son las MAP o las TAU. Fíjense cómo acá podemos ver cómo colabora en la estabilidad sosteniendo a este microtúbulo. Otras proteínas que vamos a ver asociadas son las que se mueven a lo largo de los filamentos del microtúbulo, la dineína y la quinesina. Por ejemplo, son ejemplos de estas proteínas motoras que se van a dirigir sobre los microtúbulos utilizándolo como un riel, como si ellas fueran los vagones y el microtúbulo fuera el riel, y este vagón va a transportar, en este caso, una vesícula o una organela. Acá podemos ver nuevamente, mejor, cómo la tau actúa como ligadora, ligando, ayudando, colaborando a mantener esta estructura de microtúbulo o las MAP. Esto es simplemente un ejemplo para comentarles que hay enfermedades como el Alzheimer que se encuentran en investigación y que se cree que esta proteína tau tiene que ver porque se ve que en aquellas personas con Alzheimer se observa un conglomerado de tau, es decir, que la misma no se puede unir al microtúbulo y este microtúbulo en algún momento y por alguna razón pierde la estabilidad y el desarme. Y esto es lo que se relaciona o tiene relación con el Alzheimer. Acá podemos observar las proteínas motoras. Yo les nombré que dentro de las proteínas motoras teníamos la cinesina y la dineína. Y estas proteínas tienen una particularidad. No se pueden dirigir hacia cualquier lado del microtúbulo, sino que como si fueran una autopista necesitamos un orden. Y este orden está dado por estas proteínas. La cinesina siempre se va a dirigir del extremo negativo al extremo positivo, de menos a más, es decir, flujo anterógrado. Flujo anterógrado significa eso, del extremo negativo al extremo positivo, hacia adelante. Y flujo retrógrado va a ser al revés, del extremo positivo al negativo. En este caso, en este tipo de transporte vamos a tener a la dineína. Son, son proteínas que en realidad están formadas por varios grupos, ¿sí?, de proteínas con dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, y la función de las mismas es colaborar en el transporte de vesículas, de organelas, etcétera, en la célula. Y siempre ellas van a utilizar al microtúbulo como riel para poder caminar sobre el mismo. Acá podemos observar nuevamente el microtúbulo. Recuerden que el microtúbulo se forma del extremo negativo al positivo y podemos observar cómo la dineína, ¿sí?, se va a dirigir siempre del extremo positivo al negativo. Acá podemos observar nuevamente a la dineína, bueno, acá abajo, a ver si ahí, a la dineína, cómo se traslada del extremo positivo, esto que vemos en azul es el microtúbulo, hacia el extremo negativo, en este caso trasladando una vesícula. Y la cinesina en el flujo contrario, yendo del extremo negativo al positivo, llevando en este caso una mitocondria. El otro grupo de microtúbulos que nacían del centrosoma o de los centríolos es el uso mitótico. El uso mitótico se forma durante la división celular, ya lo van a retomar cuando veamos mitosis y meiosis, y la función es intervenir en el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Se denominan fibras del uso mitótico y son imprescindibles. Tal es así que ustedes van a ver cuando
lleguen a pequeños o a farmacología, hay innumerables drogas que actúan a este nivel, evitando la formación del uso. ¿Para qué? Por ejemplo, para evitar que se multipliquen las células. Ejemplo, eh, la quimio cuando la utilizamos para las células cancerígenas. Lo que queremos es que una célula cancerígena no se multiplique. Entonces, muchas drogas actúan a este nivel, evitando la polimerización o la despolimerización. Y de esta manera la célula no se puede dividir. Pasando ahora a los microtúbulos ciliares o flagelares, ¿sí? Son aquellos que van a formar los cilios o los flagelos. Dijimos que los cilios y los flagelos nacen de los cuerpos basales. Ya lo mencionamos anteriormente, que los cuerpos basales son la estructura, el equivalente, digamos, o dos versiones del mismo orgánulo, ¿sí? De lo que era el centrosoma. Ahora bien, estas estructuras, tanto el cilio como el flagelo, difieren en tamaño. Los cilios son mucho más pequeños, más cortos, y los flagelos son mucho más largos. Y también en la función. El flagelo tiene básicamente la función de darle movimiento a la célula y el cilio tiene una función de protección, de arrastre, de poder retener pequeñas partículas. ¿Dónde encontramos cilios? En todo el tracto respiratorio, en el tracto reproductor, en algunas células que lo utilizan para emitir pseudopos movimientos en algunas bacterias. Y los flagelos los podemos encontrar en el espermatozoide, que es lo que le da movilidad al mismo, y también en algunas bacterias, etc. ¿Cómo están formados? Están formados por un cuerpo basal, que dijimos que era el equivalente al centrosoma, que es el lugar a partir del cual se va a generar el axonema. El axonema sería el flagelo en sí. Eh, ¿Cómo se forman? Se forman por dímeros, ¿sí? 9 dímeros y uno central. ¿Recuerdan cómo se formaban los centríolos? Eran tripletes de microtúbulos, 9 que forman una rueda. Bueno, aquí, a diferencia, son dímeros, ¿sí? O diapares, podemos decir que son 9 pares y uno central. Y entre ellos vamos a observar una proteína accesoria ligada a los mismos, que es la dineína. Y la dineína tiene como esos bracitos o esas patitas que se va uniendo, y fíjense que se puede ir uniendo, ¿sí? Se va uniendo a el par siguiente. Y el movimiento de esta proteína, la unión de la misma, lo que va a generar es el movimiento en el flagelo. Bueno, aquí es para mostrarles nuevamente cómo está formado un cilio o un flagelo, ¿sí? Fíjense el cuerpo basal, ¿sí? Que era el equivalente al centrosoma, es el lugar donde va a comenzar la formación, y de aquí en adelante se va a formar el flagelo. Esto es como si yo provocara un corte transversal, lo cortara de esta manera, y si lo observo puedo ver que son 9 pares, ¿sí? Y uno central. Y acá podemos ver cómo la que actúa uniéndose es la dineína, y los movimientos de los bracitos de la dineína van a ser los que permitan el movimiento del flagelo. Y además de la dineína tenemos otra proteína, la anexina, que también la tenemos en aquella estructura que mencionamos en los centríolos, que va a unir uno con el otro. Los protofilamentos son compartidos, es decir, fíjense que no están enteros, ¿sí? Y hay uno sí que está completo, estos tripletes. Luego tenemos los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son polipéptidos alineados, unidos mediante interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Yo les dije hoy que tenían una función de resistencia, es como si yo formara una soga, ¿sí? Es como si yo formara una soga con varias sogas, las entrelace y forme una gran soga muy resistente. Como les decía recién, estos monómeros o esta primera estructura que se forma, que tienen estas proteínas, tienen una estructura de alfa hélice, forman los monómeros.
dos monómeros se van a unir para formar un dímero, dos dímeros se van a unir para formar un tetrámero, la unión de varios de estos complejos va a formar un protofilamento, dos protofilamentos van a formar una protofibrilla y tres protofibrillas forman el filamento intermedio. Lo que yo les quiero mostrar con todo esto es que ustedes entiendan que es una estructura que está bien formada, que va a ser bien resistente. Es como una soga, cuando uno abre esas sogas, como esas sogas que se utilizan en la marina, que uno las abre y ve que está formada por varias sogas enroscadas. Y también les mencioné al principio que no dábamos cuál era el monómero, porque de acuerdo a la ubicación, ¿sí? Era la proteína o el polipéptido. Recuerden que un polipéptido es la unión de muchos péptidos, y la unión peptídica era la unión de aminoácidos, y se utilizaba este tipo de unión para formar proteínas. Entonces decir polipéptido es lo mismo que decir proteína. Entonces, de acuerdo a la ubicación, por ejemplo, la esmina la vamos a encontrar en las células gliales, en las células de Schwann, en las neuronas específicamente, y va a ser las proteínas que formen este tipo de filamento intermedio, o la queratina de tipo 1 y 2 en las epiteliales, o los neurofilamentos NFL, M o H, estos se denominan liviano, pesado o medio, también en las neuronas. Simplemente para que ustedes tengan en cuenta que de acuerdo al tipo de polipéptido que lo forme, va a estar en el lugar o en la ubicación celular que estamos mencionando. ¿Cuáles son las funciones específicas de estos filamentos intermedios? Bueno, son las de formar redes, ¿sí? Conectan la membrana plasmática con la envoltura nuclear, las encontramos en el interior del núcleo, forman la lámina nuclear y también se pueden, recordemos que estos filamentos no tienen polaridad, no tienen el extremo positivo y negativo. ¿eh? Esto es muy importante y es una diferencia que tienen con los microtúbulos o los filamentos de actina, que sí los dos tienen polaridad. El último grupo son los microfilamentos o filamentos de actina. Estos filamentos los vamos a encontrar determinando la forma celular y según su división pueden ser transcelulares o corticales. Y recordemos que el monómero que lo formaban era la actina. La actina, muy parecido a lo que sucede con los microtúbulos, se van a unir una con otra y requiere de energía. En su interior tiene una trampa, ¿sí? Podemos ver acá, una trampa de ATP, y lo que hace es cuando se colocan una sobre la otra, la trampa se cierra y se forma el filamento de actina. Y en ese caso decimos que la actina la nombramos actina F cuando está conformando el filamento o actina G cuando está suelta en el citoplasma. Estos filamentos tienen también extremo negativo y positivo, al igual que los microtúbulos, y podemos encontrar proteínas que se mueven también motoras a lo largo de los mismos. Las funciones son formar el esqueleto de microvellosidades, integran el armazón contráctil de algunas células musculares. En las células epiteliales pueden también eh, colaborar transportando organelas, actuando como digamos, esa guía para el transporte de organelas sobre la cual se van a movilizar proteínas accesorias, o formar, como les nombré al principio de todo en el otro video, el cinturón adhesivo o contactos focales, por ejemplo, cuando la célula se está dividiendo, ese surco, o contactos focales, cinturón adhesivo, son especializaciones de membrana que veremos en el video siguiente. Entonces, eh, para redondear y mostrarles una célula nerviosa, es una célula que muestra muy bien cómo están estos tres tipos de filamentos. Lo único que aquí los microtúbulos los llamaremos neurotúbulos, los filamentos intermedios neurofilamentos y los microfilamentos de actina microfilamentos. Y ver cómo en la célula nerviosa, donde tenemos un cuerpo celular y un axón, se distribuyen los mismos para poder transportar vesículas, por ejemplo, con neurotransmisores. Y por último, bueno, acá es lo mismo, podemos ver cómo se forman los microtúbulos, cómo las proteínas accesorias transportan vesículas, cómo los filamentos de actina permiten la emisión de las dendritas en las células nerviosas. Perdón, por último, dejarles la bibliografía, recomendarles mucho el CARP, es un libro muy sencillo y a mí me gusta mucho para este tema porque nos permite llegar a la comprensión total del mismo. Es simple de leer y muy agradable.
y dos videos donde ustedes van a poder ver el movimiento celular, cómo las proteínas motoras se mueven a lo largo de los microtúbulos. Bueno, despedirme y de nuevo, como siempre, cualquier duda o consultas las recibiremos en las clases de cada